diseñando un paquete estructural de pavimento. Recuerden que el estándar que plantea la universidad para tener la aprobación, digamos, de 4 es 60% del porcentaje total, o sea, del porcentaje total. Conteste el espacio enmarcado como instrucciones. Todas las respuestas deben justificarse con la adecuada terminología empleada en proyectos viales y las correspondientes tablas, fórmulas o gráficos de programa de carreteras. Todas las hojas de respuesta y desarrollo deben identificarse con el nombre del equipo. En el llenado de respuestas se deben colocar el valor de esta y su correspondiente unidad de medida. No olviden aquí, estamos en unidad de medida. Se debe entregar un formato por equipo, es decir, la carátula, donde vienen identificados ustedes como personas y como equipo, y la numeración de páginas del texto que están entregando. Debe entregarse el desarrollo por escrito de los ejercicios, respuestas solicitadas y justificaciones de criterio. La memoria de proyecto, o sea, tienen que entregar la memoria de proyecto además de las planillas. A veces no alcanzan a responder dentro de la memoria y los equipos igual me envían las planillas, igual reviso las planillas, al menos para ver qué es lo que alcanzaron a hacer. ¿Ya? Por lo tanto, ahí también por el estilo de los archivos nativos de trabajo. Los horarios a través de aula virtual, siempre todo, el 1 de julio a las 5 de la tarde va a ser la entrega intermedia, que corresponde a una presentación de 10 minutos, ¿ya? Y hay que entregar del capítulo 1 hasta el capítulo 6.3. Lo que plantea ahí. Está en la pauta, pero el 1 de julio vamos a tener las presentaciones, la representación, para que ustedes puedan terminar el trabajo el 11 de julio, 10 días después, día viernes hasta las 23:59. Recuerden que deben entregar los PDF, nativos, entreguen todo. Eso es importante porque me permite comprender a veces cosas que plantean en la memoria, o si no tienen algo en la memoria pueden agarrar algo de puntaje con el tema de que yo pueda revisar que hicieron esos términos de cálculo. Siempre todo comprimido en formato zip. Recuerden que hay una preentrega, por lo tanto ustedes solamente cambian el nombre del equipo y los sufijos que a continuación están ahí deben mantenerlos igual, tanto para la preentrega como para la entrega completa. Recuerden que pueden abrir un glosario, no hay que hacer transcripciones, las mismas instrucciones que la relación número 1. Cuando compriman el archivo así, verifiquen que se pueda descomprimir, que se siempre haga en 2 equipos. O sea, digamos, computadores distintos, uno lo comprime, lo envían por correo y el otro lo descomprime. Entonces se aseguran de que cuando suben los archivos al correo electrónico lo suben con errores y no se puede descargar bien para que tengan cuidado con eso de la carátula y también en el futuro. Todo lo que pida como planos, porque aquí ya pido un planito, además de que van a leer planos, que vengan con los formatos, viñetas y todo lo que corresponde. Por eso también continuó con la misma ruta del semestre pasado, porque ya tienen hecho los formatos con viñetas, así que ahí ya vas a cambiar la información nomás. El diseño vial es eso, parte como un diseño geométrico y luego vienen todas las otras especialidades de ingeniería. El diseño de seguridad vial, que sería la demarcación, la señalización, el diseño de saneamiento y evacuación de aguas superficiales, colocar fosos, contrafosos, sumideros, conductores de la lluvia. Y ahí entra la ingeniera o el ingeniero hidráulico a participar con ustedes dentro del equipo. Entonces, en base a ello, siempre van a estar enfrentados ustedes a muchos especialistas si se dedican a esto. Por la formación profesional que tienen, ustedes van al final de 5 años van a empezar a plantearlos como líderes de equipo, dependiendo si es una construcción, en un equipo de construcción o en un equipo de diseño, pero ya después de los 5 años empiezan ya a darle más responsabilidad. Eso en teoría podría ser asimilarse al sueldo, pero no sé qué tan cierto es. Ahora, en relación al proyecto de pavimentación de la ruta W800, con todos los datos, por eso indico que todos los datos de la primera, de la
validados, todos los datos denunciados son válidos en esta siguiente prueba, es un continuo. La Dirección de Vialidad ha logrado la aprobación en el Ministerio de Desarrollo Social, la ficha de inversión social, ficha IDI. Si alguna vez escuchan eso de la ficha IDI, trabajando en proyectos públicos, todos los proyectos públicos están amarrados a una ficha que dice si el proyecto es rentable o no rentable socialmente. Entonces, al lograr la aprobación, quiere decir que el proyecto está recomendado socialmente y se puede ejecutar la obra. Por lo tanto, cuando eso ocurre, por lo general se gatilla un mecanismo muy rápido de licitar la obra de inmediato porque la evaluación tiene una fecha de caducidad. Entonces, si usted se escapa de eso, tiene que volver a reevaluar la ficha y es extenso. Por lo tanto, se requieren los antecedentes rápidos. Hay antecedentes: diseño de pavimento, hidráulica, hidrología, saneamiento, seguridad vial, medio ambiente y territorio, todo lo que corresponda al proyecto de ingeniería vial es lo que se va a ejecutar en obra y se quiere rápido. En el caso nuestro, que estamos en la especialidad de pavimentos, tenemos que entregar el diseño de los paquetes estructurales. Para ello, en la ficha se ha agrupado la secuencia de ejecución de obra en dos macrotramos. ¿Se acuerdan que eran 4 tramos para el proyecto? Se va a agrupar en 2 macrotramos. Esto implica que el macrotramo 1 corresponde a la fusión del tramo 1 y 2. Llaman esos dos van juntos. Y el macrotramo 2 sería el 3 y el 4 que van juntos. Entonces, para diseñar el pavimento, se está pidiendo que para el macrotramo 1, la solución es un pavimento rígido con serviciabilidad final 2,5. La duración de la obra, 2 años, y se entrega la estratigrafía de pesos por eje. Ustedes habían calculado una estratigrafía de pesos por eje, pero yo necesito ahora que los resultados salgan más o menos estándar. Reitero que la primera parte de esta cátedra, que es el cálculo del PNA y los ejes equivalentes, además de evaluar con una calificación, más que todo tiene un alcance formativo potente en lo que es materia de tránsito, que es bastante potente y complejo de entender, captar y en particular lo que les pedí, programen. Hagan el diagrama de flujo, hacer un lenguaje, algunas cosas que les había pedido, y varios equipos también programaron sus planillas. Pero eso explicó que hay resultados bastante distintos. Algunos de 100 millones de ejes equivalentes, en otros casos de 100.000 ejes equivalentes, entonces porque la formulación está el concepto, que es lo que me interesa. Pero meterse al Excel y que en una semana tenga una planilla así de compleja programada no es tan sencillo. Yo por eso les entregué también en el aula virtual una planilla que les dije, utilícenla. Es ahora que tienen que utilizarla, para que tengamos todos los mismos resultados. Entonces, como tienen la herramienta, para que la empiecen a capturar y de aquí al lunes ya podamos conversar respecto a cómo plantear el diseño de pavimentos. Entonces entrego también la estratigrafía de pesos por eje, para que todas y todos tengan resultados de pesos por eje similares. ¿Lo van a dar iguales? Obvio que no. Y para el macro tramo 2 también entrego la estratigrafía de pesos por eje. Pero la solución es pavimento flexible con serviciabilidad final 2. Entonces, ustedes ya tenían calculado las cosas justamente de modo formativo. Ahora que ya les di la estratigrafía, tienen que, eso sí, recalcular los ejes equivalentes con la herramienta que yo les entregué en el aula virtual. Y para el DNDA deben utilizar la información utilizada en la computadora. Disculpen la redundancia, no me quiero, escribir súper rápido eso. Deben utilizar la información que ya fue entregada a ustedes en la evaluación número 1. Ya todos esos datos de los tránsitos de 12 horas, y ya lo tienen calculado. Ahora, netamente, es hacer el ajuste a los macrotramos. Para lo anterior también, la pedida es, oye, tienes que entregarme el diseño de pavimento rápido. Que las pedidas en ingeniería vial son así de rápido. Para hacer un diseño de pavimento, a usted le van a dar 60 días. ¿Ya?
y con todas las variables y criterios que tiene que aplicar. Por lo tanto, el plazo también que estamos viendo es real, porque los 60 días tiene que calcular el TNDA, tiene que calcular la cantidad de pesos por eje, tiene que calcular los ejes equivalentes. Y luego lo que estamos haciendo ahora, o sea, el plazo en que hemos desarrollando ambas cátedras relativamente variables. En diseño geométrico hicimos 2 entregas y justamente funcionan similarmente. Se entrega un anteproyecto que a nivel de planta y líneas de tierra. Algunos trazados en alzados tentativos. Entonces vamos en consonancia con aquí. Ya, ahí tengo un error. Los capítulos 1, 2 y 3 no. Ahí voy a hacer una corrección, lo voy a subir antes que se acabe la clase. Porque son otros capítulos. Entonces la entrega intermedia es según lo que está en la parte. La información del proyecto, porque por el peso lo tuve que dejar en el hipervínculo de Google Drive, descarguen de ahí la ingeniería básica, que es para nosotros el diseño de pavimentos. Ingeniería básica es el diseño geométrico. Y también la mecánica de acción, ingeniería básica. Realizar, entonces, para la elaboración deben estructurar el informe con el siguiente índice mínimo. Lo voy a agrandar. Ok, entonces como ya tenemos trabajo realizado, van a hacer una entrega el día de hoy a las 23:59, vamos a seguir utilizando esa información, como señalaba, para el cálculo del TMDA, porque aquí ahora van a tener que recalcular los horizontes de diseño, porque ahora agrupé de otro modo los tramos. Antes eran 4 tramos, ahora ya dije que hay 2 tramos distintos que se ejecutan en tiempos distintos. Son 2 macrotramos. Entonces van a tener que hacer una pequeña redefinición del horizonte de diseño a lo que ya se ha planteado. La tasa de crecimiento, no digamos que un regalo ni nada por el estilo, pero la oportunidad de que puedan mejorar a lo mejor lo que ya van a entregar el día de hoy. Pueden revisarlo de nuevo, pero las tasas son las mismas que se van a utilizar. Diga. No es tan sencillo como eso, como sumarlo, porque el tramo 1 tiene, por ejemplo, 2000 y tantos, tenía recuerdo de tránsito de TMDA, y el tramo 2 bajaba como 800. Si lo sumara, lo aumentaría. Entonces, podría ser tomar un criterio de que tomo como representativo el tramo que tiene más tránsito, que vamos a cambiar tomar alguna decisión, o tomo como representativo el tránsito del tramo más largo, por ejemplo. Sí. El promedio, si alguien se ocurre el promedio, no sería un dato muy representativo. Ahí yo creo que lo mejor es pensar que como se agrupó, ahora cuando se agrupan tramos, lo que se está diciendo es considérelo todo como un todo, o inclusive podría diseñar con TMDA distinto, porque tengo TMDA del tramo, por ejemplo, el macro tramo 1 tendría un diseño con el tránsito hasta, no me acuerdo qué seleccioné, pero hasta donde baja a 800. Entonces tendría algo de diseño de pavimento, que sería más fino el diseño y tendría una mayor valoración. Gracias por la pregunta. O sea, el nivel de detalle, que es lo que plantea usted, la bondad en el planteamiento de la solución de ingeniería. Voy a utilizar un lugar de la pregunta. Tenemos aquí cierto tiempo de diseño, había otro tiempo de evaluación económica, parece algo por el estilo, expropiaciones, y había un tiempo muerto. Cuando yo agrupo en 2 macrotramos y estoy diciendo que la obra del macrotramo 1 dura 2 años, es eso. Y luego, lo que ustedes plantean como vida de diseño. Dice que a continuación, eso es lo que dice el enunciado, una vez que termina
esta obra, comienza la otra. Esa es la secuencia que tira el Ministerio de Desarrollo Social. Y luego una vida de diseño. O sea, ¿cuántos horizontes de diseño van a tener? La idea de esto es que lo vayan viendo, porque entiendan lo que es el horizonte de diseño. Entonces ahí tienen que pensar que hay un macro tramo 1 y un macro tramo 2. Entonces, ¿qué ocurre? Que el macro tramo 1 incluye el tramo 1 y el tramo 2 juntos. Podría plantear, me preguntaba, que sumo los tránsitos, no los puedo sumar porque los estaré aumentando, eso no es correcto. Pero podría, por ejemplo, tomar como representativo el tránsito del tramo 1 completo para el macro tramo, pero estaría sobredimensionando lo del tramo 2, que yo sé que existe. Entonces lo que podría hacer es calcular ya los TMA que ya los tienen, el tramo 1 y el tramo 2, multiplicarlo por la estratigrafía de precios por eje y hacer el cálculo de eje equivalente. Y tendrían ejes equivalentes para el tramo 1 y el tramo 2, y esa solución de ingeniería entregaría dos paquetes estructurales, porque tendría tránsito más grande en el tramo 1, tránsito más pequeño en el tramo 2, por lo tanto los paquetes estructurales en el tramo 1 van a salir más grandes, en el tramo 2 más pequeño. Es una solución más fina, y eso tiene una mayor valoración desde el punto de vista del análisis, que tomar un criterio que es más, un criterio simplificado, más sencillo, ya lo tiro todo igual. Pero estoy cargando un valor cuando hago la evaluación económica, como ustedes ya tienen una evaluación económica, ¿no? Planificación de proyectos, ese tipo de... Están en eso. Ya en la evaluación económica lo que se plantea es la cantidad de vehículos que circulan es la cantidad de plata que yo puedo invertir. Si yo tengo un tramo que tiene un tránsito de 800 vehículos al día, pero calculo el pavimento con 2.000 vehículos al día, obviamente el paquete de pavimento va a estar sobredimensionado y va a aguantar mucho tiempo, pero no va a estar en consonancia con lo que me voy a meter como dato a la evaluación económica, y lo más probable es que me salga no rentable. ¿Ya? Por lo tanto, el que sea más fino va a dar una mayor valoración al momento de realizarse la prueba. Que más, lo mismo que hicimos en geometría vial. Mientras más detallado fuera la forma que se iban planteando las calificaciones. Así que eso van tomando las decisiones ustedes, la decisión. Lo mismo con el tramo 3 y 4. Ya entonces, en base a eso que acabo de explicar conceptualmente, se debería hacer una redefinición de los horizontes de diseño, tiene cierta valoración, las tasas de crecimiento no van a cambiar, a menos que se hayan equivocado en algunos de los criterios, pero eso no, al menos las preentregas, cuando hicimos la retroalimentación de la preentrega 1, de la evaluación 1, estaban todos con los mismos criterios casi aplicados. Luego tienen el capítulo 3, que también ya lo tienen desarrollado conceptualmente, que hay que hacer unos pequeños recálculos en base a esto de los macro tramos. Tienen que recalcular el TNDA. La estratigrafía de precios por eje, esa, digamos que, miren, se me pasó ese puntaje. Vamos a buscar un regalo ya que se me pasó ese puntaje. Ya lo puse en la pauta. Ustedes ya hicieron un cálculo. Lo que sí les voy a pedir que elaboren el capítulo 4 con los textos que tienen y les den la estratigrafía de precios por eje que entregué por macro tramo. Sería una actualización a la información entregada. ¿Ya? Por lo tanto, sí es un capítulo totalmente elaborado. ¿Por qué? Porque hay una redefinición de macro tramos y eso también hizo una modificación de la estratigrafía de precios por eje, porque, ojo, hizo una definición específica de serviciabilidad final y materialidad para cada macro tramo. El cálculo de los ejes equivalentes, como vamos a tener ciertas redefiniciones de estratigrafía de precios por eje, para tener que actualizar lo que ya tienen definido. Los análisis escritos los pueden mejorar, obviamente, y además actualizarlo al tránsito que ustedes ya tienen planteado, entonces, para esta evaluación. El capítulo 6, que ya es el capítulo nuevo, lo otro es actualizar la información que tienen, ajustarla, corregirla, mejorarla, todo lo que ustedes quieran, lo pueden hacer. En la mecánica de suelos vamos a entregar un análisis del diseño geométrico versus la mecánica de suelos.
¿A qué altura está la rasante respecto de la línea de tierra? ¿Se acuerdan que hablábamos de que a más de 2 metros de profundidad, cuando está en el estrato de terreno existente bajo la rasante, ya el suelo existente ni siente que hay un vehículo arriba, se disipa completamente? Entonces aquí vamos a hacer un análisis de esa influencia. Bueno, ahí hemos visto lo de pavimento, ya cómo funciona la calidad y todo aquello. Luego de ese análisis de diseño geométrico, que es un análisis conceptual por tramos en base a la mecánica de suelo y el diseño geométrico, por eso habla de la influencia de la planta, la rasante, está el cuadrado de la rasante, con la rasante en el diseño del pavimento. Es eso, ¿a qué altura o a qué profundidad fueron realizadas las calicatas? Obviamente a nivel de línea de tierra, con respecto a la rasante proyectada. Cálculo del módulo recipiente, en el caso de los pavimentos flexibles, y cálculo del módulo de reacción en el caso de los pavimentos rígidos. Eso lo deben hacer para toda la información de mecánica de suelos que yo entregué y lo deben asociar a los macrotramos. Ya deben asociar esta definición de mecánica de suelos a los macrotramos y su tiempo de ejecución de obra. Una vez que calculamos la mecánica de suelos, procedemos al diseño de pavimentos. Se calcula el pavimento flexible para el tramo que es flexible y el pavimento rígido para el tramo que es rígido. No es necesario calcular el flexible para ambos porque lo que se pide en la prueba el macrotramo. Recuerden que el macrotramo 1 es rígido y el macrotramo 2 es flexible. Además, dibujo de perfiles tipo, los perfiles tipo que tienen del semestre pasado. ¿Se acuerdan que les dije ya dibujen un espesor de pavimento para el que tenga pavimento? Ahora, a esos perfiles tipo tienen que ponerle el pavimento según lo que ustedes han definido en el proyecto del semestre pasado. Si el tramo no está dentro de lo que ustedes definieron, definen un perfil tipo, hace la descripción de por qué definen un perfil tipo ahí, en base a lo que ya tenían antes, pero que el dibujo sea métrico con el paquete estructural de pavimento definido para cada elaboración de especificaciones técnicas. Eso también lo van a tener que plantear en base a qué. El manual de carretera volumen 5, que ahí están las especificaciones técnicas, con contexto a la zona y definiciones. Con contexto a la zona y definiciones de proyecto. O sea, ustedes definieron proyectos para paquetes estructurales de pavimentos flexibles, un concreto asfáltico, un pinder, una base granular, una subbase granular y una sola fundación, una subrasante con un CDR de 8%. Eso es lo que como mínimo debiesen especificar. Que además, ahí como nos vamos a meter a las especificaciones técnicas, además de definir cuáles son las partidas, ahí para que también puedan entender un poco cómo hacer un presupuesto vial con algunas partidas importantes, los pavimentos y los movimientos de tierra son importantes, definir los sectores de terraplén y de corte, que también son partidas dentro de un proyecto, y vamos a tener una miradita en la siguiente clase a un presupuesto de obra vial. Ya el semestre pasado en geométrico no vimos eso. Aquí yo hago el cierre de aquello. Como ya diseñan infraestructura, para que puedan entender también cómo se plantea un proyecto de obra vial. Desarrollo de conclusiones y comentarios. Aquí las conclusiones mínimas que fueron abajo. Pero bueno, esas conclusiones de lo mismo que dije para la entrega 1. Una conclusión no es aprendimos algo muy importante, no, sino concluir qué cosas decidieron y qué implicó eso. Si usted igual ven cómo va variando la planillita en la medida que colocan espesores, van ocurriendo cosas con cambiando el tránsito, las contrariedades, los mejoramientos del suelo que hicieron, porque se hacen mejoramientos del suelo, pues colocan geotextiles, colocan capas de mejoramiento y ahí aparecen 2 partidas más de su presupuesto
y en la especificación técnica. Entonces son las cosas que vamos a definir en sus proyectos. Desarrollo de glosarios, ya también está bastante explicado para la evaluación anterior y está indicado. 25 conceptos como mínimo, que no sean los mismos de la entrega anterior, obvio. Uso de inteligencia artificial y datos de ingreso. Reitero la recomendación para la entrega de hoy. No le digan a la inteligencia artificial hoy que te cargue un documento completo, realizan la redacción o arreglan, porque se va a entregar hiper, requete contra la subida. Ya, entonces es más que todo que la idea conceptual técnica, ustedes vean ya la idea, revisarla técnicamente, el lenguaje o ese tipo de cosas, o evidentemente hay gente que maneja esto de manera muy avanzada y sí pueden generar un texto, obviamente tiene varias iteraciones, un texto técnico completo con inteligencia artificial. Lo administrativo, la entrega a la hora como siempre, entrega de información en versiones solicitadas, siguen el plano, todo lo que aparece en la instrucción, formato zip, PDF, nativos de plano, zip y plano, y el zip hay entrega de formato por tanto del equipo, la carátula, memoria con índice, según la estructura del informe, o sea, tiene este proyecto, finalmente va a tener 7 capítulos. Mecánica de plano, capítulo 6 mecánica de suelos y el capítulo 7 diseño de pavimentos. Y el capítulo 8 que serían los anexos. Recuerden que esto se entrega como anexos. Está sobrando, así que también voy a pegar la prueba va a quedar en 36 puntos por las puntos que le voy a hacer. Esta evaluación vale a un 80% de la entrega completa. La entrega completa se refiere a preentrega más todos los cálculos que acabo de solicitar. La preentrega se pide que se desarrolle del capítulo 1, que es el que desarrollaba y hay que ajustarlo, al 6.3, para que ya no comiencen a trabajar. O sea, de que el lunes ya veamos que están bien definidos los horizontes de diseño, porque ya no se puede equivocar en eso. Ya como es materia conceptualmente aplicada, obviamente van a estar revisando las pruebas, pero vamos a tener estas retroalimentaciones clase a clase, pero aquí ya estoy casi cerrando con los contenidos. Yo creo que el miércoles ya cerrando contenido y después solamente desarrollo de proyectos. Obviamente voy a ir entregando algunas tapitas clase a clase. Ahí las que vienen o los que vienen las tomarán en detalle independiente de las grabaciones porque son tapitas muy pequeñas. Es lo que entrego puesto por puesto. Bueno, ahí les cuenta, ustedes saben, no hay que entregar después de la hora porque ya a la hora y media ya tienen como un poco, así que hay que entregar a la hora por lo que hay. Siempre funciona así esto de la ingeniería y de las obras. La obra cuando llega el plazo de entrega de la obra tiene que entregarlo. Si lo entregó, empiezan a correr las multas, pero los diseños es lo mismo. El día de entrega, se empiezan a correr multas. Multas que claro, pareciera que son pequeñas, pero en 30 días de atraso, por ejemplo, puede fácilmente sumar 30 a 35 millones de pesos. Por ejemplo, hace poco estoy cerrando un contrato, un consultor se atrasó 3 días en total con algunas cosas pequeñas a lo largo del contrato y la multa en total salió 800 lucas por 3 días de atraso y bueno, hasta plata. Si no de 10 días ya se hizo como 8 millones de pesos. Bueno, eso. ¿Dudas? Algo que, al menos de lo que ya conocen de los primeros capítulos. Ya voy a mostrar la información de la ingeniería básica para que queden con, digamos, mascullándola mentalmente, para que el lunes ya vayamos trabajando directo al diseño. Si aquí nos quedan 3 semanas, como va a ser casi 4 semanas para desarrollar todo. Va a ser el proyectero solamente aplicación ya de proyecto. Lo conceptual fue entregado. Y todas las cácharas van a hablar de lo que es tránsito, eje equivalente, que ya es muy aplicado a lo que ya entregué. Ya vimos hace semanas atrás con el diseño de pavimento flexible. La última clase hizo un resumen de aquello, cuáles son las variables que intervienen. Del pavimento rígido también, ya lo mismo voy a hacer un resumen, y ahí es donde voy a meter en esto. En la medida que explico el diseño de los pavimentos, también
cómo vamos a ir calculando el módulo resiliente, que también ya vimos en la tabla de sistematización de información. Y hay que sacar el promedio, el coeficiente de variación. Vamos a aplicar eso directamente. Y para el módulo de reacción es exactamente lo mismo. Veamos la información entrega. Ya, vienen dos directorios. Cuando yo aprendí computación en el año 1991 más o menos, se le denominaba directorios, porque era toda una pantalla negra. Se han metido al prompt o al sistema de Windows, cuando se les cae algo, se meten a modificar, ¿se han metido eso alguna vez? Ya, sí, era todo así, tenía que saberse dónde estaban las cosas de memoria, con una hojita al lado, notar dónde tenía que guardar las cosas. Lo que hoy por hoy se denomina carpeta. Antes era con comando, uno entraba a las actuales carpetas. Entonces, por ahí, como es gráfico y visual, es bastante más sencillo, permitió que mayor acceso a la alfabetización digital, no era demasiado complejo. Bueno, tenemos los planos de planta horizontal longitudinal. Les entregué los planos en el formato en que se entrega un plano. Yo les entregué en esta ocasión el DWG. Son los 35 kilómetros. Viene un plano de planta montado sobre una ortofoto, una restitución aerofotogramétrica. No sé si se acuerdan que el semestre pasado, cuando vimos el tramo, agarré una foto de Google Earth, la coloqué de arriba, la pegué en el AutoCAD, la escalé. Eso es una foto tomada con un avión que hizo un levantamiento láser. Es un levantamiento LIDAR, que les dice. Láser aerotransportado. Arriba de un helicóptero, de un avión o de un dron, usted coloca una cámara de alta resolución y además va tirando unos pulsos láser que permite hacer un levantamiento topográfico. En un área bastante extensa, una precisión bastante buena. Bastante buena. En planta tiene una precisión del orden de 4 centímetros y en vertical tiene como 10 centímetros de orden. Bastante bueno para lo que queremos. ¿Ya? Cuando ya usted, bueno, este es un trazado a nivel de anteproyecto. Cuando usted está con el proyecto definitivo, puede hacer levantamiento 1 a 500. ¿Ya? Son levantamientos terrestres, toma puntos más precisos, más densos, y calibra también los modelos levantados por láser y otras cosas. Ok. Además de la planta, con todos los parámetros geométricos que ya ustedes conocen, principio de curva, el radio, final de curva, los DN, todo eso ustedes ya lo conocen. En la parte inferior viene la guitarra y el perfil longitudinal, los diagramas de curvatura, peralte, y se indican las zonas de terraplén, la zona en que se mantiene la rasante igual a lo existente. Entonces ahí van a tener que recorrer el proyecto completo para que se hagan una idea de qué es el proyecto. Al menos, si se fijan en las primeras láminas, hasta la lámina número 4, que corresponde al DN 2100, en los primeros 2 kilómetros, si se fijan, el proyecto se mantiene como rasante, describiendo casi la misma rasante existente. ¿Ya? ¿Eso qué implica? Entonces voy a explicando ya concepto.
al observar los valores que están para la rasante y para la línea de tierra son los mismos. En algunos casos hay como 1 o 2 centímetros de diferencia, pero es porque estamos actualizando el proyecto del alzado, pero seguimos la rasante existente. Eso implica que yo, para poder meter el paquete estructural, voy a tener que demolerlo. Si tengo un pavimento existente y mi pavimento proyectado está a la misma altura que el pavimento existente, ese nuevo paquete estructural, que es distinto al que está hoy por hoy, tengo que hacerlo otra vez de algún modo. Por lo tanto, todo lo que existe lo tengo que demoler, que hoy por hoy es un poco complejo. ¿Por qué? Porque requiere botadero. Pero son 2 kilómetros, no es tanto volumen tampoco. Pero es una solución que usted puede plantear. Aquí se plantea esta solución, ustedes se acuerdan del semestre pasado, habían casas alrededor de la ruta. Si yo levanto mucho la rasante, porque el paquete es flexible, cuando lo calcule le va a dar como 70 centímetros de espesor. En total, entre las capas de subbase, base y una o 2 capas asfálticas, fácilmente llegan a los 45-50 centímetros, o sea, van a venir aquí. Entonces van a dejar las casas 1 metro más abajo. Además, los derrames del terraplén, mientras más levante la rasante, más derrame tiene el terraplén. Entonces, en las zonas urbanas, lo que se estila es mantener la rasante existente. ¿Qué implica demoler o reciclar? Para que ahí también anoten sus apuntes, pueden nutrir su glosario o también, bueno, además del conocimiento que deben tener. Puede usted reciclar el pavimento porque aquí es pavimento asfáltico el existente. Si ustedes se meten a Google para ver que es asfáltico, eso se puede reciclar fácilmente. Mira la maquinita, la fresadora, la tira la otra, a que lo va a triturar, lo va a volver a calentar y lo van tirando en un tren que genera este reciclado de asfalto. O, lisa y llanamente, demolemos y damos cabida a nuestro paquete estructural. Y el paquete estructural en la parte inferior, en la subrasante, es una capa que va paralela a la rasante. ¿Por qué? Porque siempre está el mismo espesor de pavimentos, en un tramo homogéneo obviamente. Tengo la misma cantidad de asfaltos, capas granulares, y luego llevo a la subrasante. Entonces siempre van a tener ustedes la coincidencia de que la subrasante es paralela a la rasante dependiendo del espesor del pavimento. Si aquí hubiese un cambio de espesores, por ejemplo, el mayor paquete estructural, quedaría más abajo. ¿Lo ven? ¿Sí? Ya. Ok, entonces, ¿qué implica eso? Cuando hablamos de la primera parte de la mecánica del suelo, porque indicar cosas conceptuales, analizar el diseño geométrico versus la influencia que tiene sobre el diseño de pavimentos. Si yo tuviese aquí un vehículo de carga, obviamente, se parece a estos vehículos que usan en Star Wars. Disculpen ahí los burdos del dibujo, pero se entiende. Señalamos de que el bulbo de presiones llega hasta 2 metros de profundidad. Por lo tanto, si ustedes se fijan, la influencia de este vehículo va a pasar el paquete estructural de pavimento, porque es 50 centímetros, 60 centímetros. Eso implica de que, tal como vimos en el ejercicio de diseño de pavimentos flexibles, donde estaban las calicatas, que implica que mi diseño de pavimento se va a ver influenciado por la zona donde se disipa la carga completamente, y eso termina de disiparse en el terreno existente. Por lo tanto, aquí yo voy a diseñar en base a las propiedades mecánicas del terreno existente. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ya? Si se pasa hacia abajo, si la rasante está a menos de 2 metros de profundidad, eso implica que toda la carga se disipa dentro del terreno existente. Si a paso el paquete estructural de pavimentos de la subrasante hacia abajo. Todo esto se ve influenciado por el bulbo de presiones.
y más encima en algunos sectores se cruza, así que ocurren cosas bastante complejas. ¿Ya? Ahora, el otro caso que vamos a tener, voy a buscar la zona de la red.